Aquí estamos en lo que se llama el Monte de la Mesa. En la parte alta de este monte está bastante plana y por eso se llama el Monte de la Mesa. Estamos justo en la salida de la carretera de Guadalís a Miraflores y nos encontramos con que esto es lo que se llama un pliegue en rodilla. Es una serie de estratos de caliza que se ve muy bien en la parte alta, a la izquierda. Un poquito más a la derecha, también en la parte alta, hay una cueva que se llama la Cueva de los Lobos, y luego como hacia la derecha van bajando los estratos doblados como una especie de rodilla. Pues eso se llama así, pliegue en rodilla. Aprovechamos para mirar justo al lado de la carretera la grava que queda, bueno, pues de restos de la carretera o de algún camión que han tirado, y vemos que tenemos diferentes tipos de materiales. Este que tenemos aquí es una caliza, se llama caliza fétida porque tiene un color oscuro debido a la materia orgánica. Incluso si se roza una con otra, pues huele mal, huele como a ácido sulfídrico fétida. Esta, por ejemplo, no es de caliza, esta es de cuarzo. Esto es una cuarcita mucho más dura que la anterior. Si probamos a rayar la anterior con esta, pues se va a rayar muy fácilmente. Aquí se ve claramente que lo ha rayado sin ninguna dificultad. Vamos a buscar más materiales. Aquí tenemos esta que brilla, este trocito, que es de ortosa, de cuarzo ortosa, de color ligeramente rosáceo, uno de los componentes del granito, en este caso un trocito bastante grande de un trozo de granito. Más materiales que tenemos, pues por ejemplo esta también de color blanco, sin duda es un trozo de caliza, similar a la del pliegue en rodilla que tenemos aquí delante. Y tenemos también otros trozos de cuarzo, por ejemplo este es duro, cuarcita, cuarzo. Ese color ligeramente rosáceo es por la mínima cantidad de óxidos de hierro que tiene, y estos son los principales. Aquí este es uno distinto, brilla un poco, se llama micacita, tiene pequeñitos trozos de mica y es una roca metamórfica formada por presión y temperatura de los mismos componentes que el granito. Esto es una especie de micacita. Las cosas que tenemos aquí en este trozo del borde de la carretera, pues tenemos aquí, por ejemplo, esto es granito, claramente un trozo de granito con las manchas negras típicas. Más cosas, aquí otro trozo de granito. Esto es un trozo de canto rodado, está roto, pero se ve redondeado sin duda por el río, por el agua que poco a poco le ha ido redondeando los bordes y creando un canto rodado. Esto hemos dicho que era una caliza fétida seguramente. Bueno, pues aquí tenemos unos restos de un cantero, un taller de cantería que había aquí, que ya se abandonó, y quedaron unos restos de piedras de hacer sobre todo lápidas para cementerios y cosas parecidas. Tenemos aquí pues varias cosas que pueden ser interesantes. Esta primera piedra, que tendrá como 1,5 metros de largo, pues fijaos que es un microgranito, trocitos muy pequeñitos de granito, pero luego tiene esas manchas de color marrón oscuro que son trozos de hierro que se ha oxidado. Y se puede ver que para cortar este granito utilizaron unos cinceles. Con esos cinceles cortan a una distancia determinada y luego le dan un golpe y se parte toda la pieza. Eso se va a repetir. Vamos a ver otro. Por ejemplo, pues nada, este mismo que tenemos aquí debajo en el suelo. Este que tenemos aquí debajo es un granito normal, con trozos de mica biotita de color negro, con trozos de cuarzo de color blanco y con trozos pocos, bastante pocos, de ortosa, de color un poquitín más como más rosado. Vamos a ver más piezas. Esas son igualmente de granito. Aquí tenemos una que no es de granito. Esta
es de caliza seguramente. Voy a comprobar la dureza con la llave, voy a ver si rayo. Efectivamente, se raya con la llave, luego quiere decir que tiene dureza menor de 4, dureza 3. Es una caliza de color blanco y ya tomada por los musgos fundamentalmente. Aquí al lado tenemos otro trozo de caliza también. Vamos a comprobar que se raya muy fácilmente con la llave, luego es caliza. Seguimos. Nuevamente trozos de granito. Aquí vamos a comprobar que no se raya, aunque yo raye, pues eso no se raya nada, a diferencia de cómo lo hacía con el granito. Aquí tenemos otros trozos similares. Y hay una cosa interesante: cuando la caliza es más porosa, pues y además se moja, esto está muy húmedo porque ha llovido ayer, pues se convierte en una especie de masa pastosa bastante blanda. Aquí se denominaba asperón, precisamente con estos trozos de caliza rascados es con lo que se fregaban antiguamente los cacharros, las ollas. Se fregaban con este trozo con esta especie de pasta de caliza degradada por efecto de la humedad. Eso se llamaban asperón. Aquí tenemos otra roca interesante que es de granito, pero resulta que esta cara está de color marrón. Sin duda ha habido una diaclasa y ha adquirido ese color marrón por el óxido que ha entrado en la diaclasa. Y podemos ver en esta otra cara en que es un granito ya normal que se ha roto. Esto es un trozo de hormigón, no tiene nada que ver con una roca natural. Podemos ver los trozos aquí entre el cemento de grava. Aquí más claramente vemos el hormigón. Y aquí tenemos un ejemplo de hormigón armado, es decir, el acero colocado, las varillas de acero colocadas entre el hormigón le dan una fortaleza grandísima para construcciones. Esto es un resto de alguna columna, alguna construcción. Bueno, aquí estamos también muy cerca de Guadalís, camino de la ermita, y tenemos una antigua cantera, más bien una gravera. De aquí sacaban grava fundamentalmente para hacer carreteras. Ya está abandonada también. Claramente es de caliza y se pueden ver todas las coqueras, los agujeros que quedan en la caliza por efecto de la disolución del agua de lluvia. El agua de lluvia cargada de anhídrido carbónico disuelve al carbonato cálcico convirtiéndolo en bicarbonato soluble. Y aquí tenemos este cortado que todavía queda, insisto, de caliza, todo exclusivamente caliza. Si nos acercamos al cortado este de calizas de la gravera, pues podemos ver más de cerca esas coqueras que normalmente contienen cristales de calcita pequeños. Pero vamos a acercarnos también a una piedra, un resto de ahí, y aquí podemos ver cómo esos huecos son los que forman estos cristales. Esos son cristales de calcita, y forman en esos huecos. También se llaman geodas, esos huecos redondos se llaman geodas cuando salen. Comprobamos ya con la llave que esto es claramente blando, dureza 3. Se raya fácilmente. Y esos son geodas de calcita, dentro de la caliza. Ahora estoy aquí justo debajo del cortado de caliza y se pueden ver las geodas que normalmente aprovechan las aves para anidar. Aquí había una colonia de grajillas hace unos años que luego emigró a otro sitio, supongo que encontraría mejor. También vemos que la humedad va bajando por toda la pared y abajo quedan las rocas de color oscuro debido a los microorganismos que gracias a la humedad ocupan
la superficie. Aquí tenemos esto. Es una especie de moho que se forma de color negro en las rocas. También, si miramos en la escollera que queda en la base del cortado, pues vemos algunas rocas o trozos de caliza curiosos. Por ejemplo este que está justo por aquí, está de color rojo y en cambio se ve claramente que es caliza. Este color rojo sin duda es debido a que se ha metido en una grieta se ha metido algún líquido con óxidos de hierro, seguro, que ha quedado manchando la roca. Solo ocupa la superficie. Todo el interior no tiene este óxido. Toda esta área es de la banda caliza, que empieza en el Monte de la Mesa, en ese pliegue en rodilla que hemos visto antes o que veremos después, y aquí han puesto unas grandes rocas de entrada para que no pasen los coches aquí. Si seguimos mirando, pues nos encontramos justo aquí con una piedra que no es caliza. Es un gneiss fibroso y que sin duda lo han traído aquí desde el río, desde algún sitio parecido, pero no es como todos los alrededores que son de esta banda caliza. Seguimos aquí en la banda de caliza y esta zona la podríamos definir como una caleriza. Es una zona fundamentalmente de arcilla y con piedras abundantes, trozos abundantes de caliza en el suelo. Curiosamente, en algunas ocasiones ocurre lo que aquí, pues que alrededor de una piedra de caliza del suelo, fijaos aquí las oquedades que tiene, esa especie de geodas producidas por la disolución del agua con anhídrido carbónico de lluvia, pues se ha desarrollado las grandísimas raíces, vamos, el tronco de un árbol. En este caso, este árbol es un quejigo que ha crecido encima de la piedra y podemos ver cómo está abrazando la roca del suelo de una manera bastante curiosa. Este es un quejigo. Es una especie de híbrido entre una encina y un roble. Se llama quejigo y pierde las hojas en invierno. Los robles tienen hojas marcescentes, las pierden durante la primavera. Todo el invierno están un poco con las hojas sujetas en el árbol y luego las pierden en primavera, y las encinas no pierden las hojas nunca. Este esquema de roca en el suelo asociado a árbol se repite con frecuencia. Aquí tenemos justo al lado pues otro ejemplo de lo mismo, de una roca que está asociada a un árbol. Se conoce que entre las rocas se ha mantenido y es de los árboles que existen todavía. Bueno, aquí estamos en una rotonda que han puesto rocas de granito y rocas magmáticas. Esas son, por ejemplo, esta es un microgranito, se ve ahí claramente. Por ejemplo, esta también es otro. Aquí los trozos ya son más grandes, de ortosa y de cuarzo. Y aquí eso es gravilla, en medio gravilla con trocitos de caliza. Vamos a coger un trocito de esta gravilla y comprobar que lo que se raya es la propia gravilla, es decir, que esto que aquí aparece no es que se raye la roca de abajo, sino que actúa como una especie de tiza la gravilla, que es más blanda. Y vamos a ver en la rotonda de al lado cómo esas rocas, o sea, esas letras están hechas de granito. Aquí estamos en otra rotonda muy curiosa porque tiene unas letras hechas con grandes trozos de granito. Que os hagáis una idea, la altura que tienen estas letras es mayor que la mía. Fijaros la altura que tiene. Pues bien, aquí las letras están cortadas con un sistema
que permite hacerlo de esta manera. Veis claramente el tremendo tamaño que tienen estas letras. Es granito. Nos hemos fijado en que justo debajo de las letras de granito hay una roca, una grava volcánica. Estos son trozos de una roca volcánica. Fijaos que es muy porosa, pesa bastante poco y tiene todos esos huequecitos debidos al gas que tiene la lava cuando se solidifica. Vamos a coger otra que tenga los huecos más claros, por ejemplo esta. Ahí se ve bien cómo esos huecos son debidos al gas que tenía la lava antes de solidificarse. Y rodea para decoración, como normalmente son de color oscuro, la grava volcánica, pues lo han puesto aquí de decoración para que haga contraste con el color clarito de la grava de caliza y con el color también clarito del granito. Aquí vemos un trocito que está de color más rosado debido a que tiene feldespato ortosa, seguro con un poquito más de óxido. Aprovechamos ya la pared que tenemos justo al lado de este cartel para ver que aquí tenemos una nueva roca. Esta es una pizarra. Fijaos aquí en el canto de la pizarra cómo está formada por láminas. Esta pizarra se originó en principio con depósitos en el fondo de un lago. Estos depósitos sufrieron una gran presión y gran temperatura, fueron aplastando esos depósitos y al final ha quedado esta roca de pizarra, que es una roca claramente metamórfica. Estos colores nuevamente, siempre que hay colores de color marrones, son debidos fundamentalmente a los óxidos. Y luego el color oscuro de la pizarra, este color oscuro, gris oscuro, se debe a la materia orgánica. La materia orgánica que se depositó en la era primaria hace 180 millones de años, se depositó esta materia orgánica y lo que ha conseguido ha sido ese color oscuro que tiene la pizarra. Aquí también estamos en una zona cercana al río, donde hay una depuradora. Esta del canal de Isabel II, es una depuradora de las aguas residuales de Guadalís, y si miramos al suelo nos encontramos con que hay diferentes tipos de grava que han echado para este terreno de la salida de la depuradora. Si nos acercamos más, pues vemos que estos trocitos de grava clarita son de cuarcita, son muy duros, y estos otros son de micacita. Parece que brilla un poquito. Fijaos cómo brilla debido a la micacita, roca metamórfica. Y esto no, parece caliza, pero no es caliza, son trozos de cuarcita, dureza 7. Si vemos también otros trozos que hay en el suelo, pues volvemos a ver gneiss. Esto es un gneiss, no sé si glandular o fibroso, pero un gneiss, nuevamente este también es gneiss. Aquí micacita, trozos de micacita, y este es los trozos que nos encontramos en el suelo. Vamos a acercarnos al río para ver fundamentalmente cantos rodados. A medida que nos acercamos vemos de forma natural cantos rodados. Esto evidentemente no es natural, esto lo han traído en un camión de alguna otra cantera o gravera, básicamente de cuarcita. Esto con unas máquinas lo machacan los trozos que hay, lo van cortando en trozos y quedan esto fundamentalmente para construcción. Aquí se ve el cuarzo claramente, esto es un trocito clarito de cuarzo, dureza 7. Anhídrido silícico es su composición. Bueno, ya estamos cerca del río a través de esta especie de pequeño afluente, bueno, afluente de lluvia cuando llueve solamente. Y nos encontramos ya con una zona del lecho del río donde hay abundantes cantos rodados. Vamos a acercarnos a uno cualquiera. Por ejemplo, este es bastante curioso. Fijaros que este es un canto rodado, pero formado por una roca metamórfica. Se ve como primero era sedimentaria, la presión y la temperatura han hecho
que estas capas queden muy comprimidas y nos queda esta roca metamórfica. Aquí también tenemos diferentes composiciones, un gneiss aquí, esto parece ortosa. Aquí tenemos otro canto rodado. Este redondeamiento del canto se debe al agua que pasa durante siglos y siglos golpeando con pequeños trocitos de arena que hacen que se redondee la piedra. Al principio cortada con bordes cortantes, bordes claros, y luego redondeada. Aquí tenemos otra, también esta parece una especie de granito. No, también es un gneiss con la ortosa un poco más rosada, esto es. Y ahí tenemos el río al lado. Bueno, y aquí tenemos el cementerio de Guadalís o Camposanto. Vamos a asomarnos un poco por la tapia y ver las diferentes rocas que forman las lápidas. La mayoría son de granito, la mayoría. Y alguna clara, por ejemplo esa virgen que hay ahí, pues la virgen es de caliza, de color claro. La mayoría de las rocas, ahí tenemos una blanca que es de mármol. Eso es mármol, el mármol es, bueno, pues una variedad de caliza que está metamorfizada. Esa blanca es mármol, esta blanca pero que está un poco oscura, también cercana, también es mármol, y la mayoría son, como veis, granitos. Bueno, dentro de los granitos los hay con diferentes composiciones, con más cantidad de cuarzo, los más claros, y con más cantidad de mica biotita. Por ejemplo, este que es muy oscuro es porque tiene mucha biotita. Estamos en el cementerio, vamos a acercarnos a la valla. Fijaos que la valla fundamentalmente está hecha de roca caliza, que es más blanda, que no la han cogido de aquí cerca del río, sino que la han traído, bueno, también de una zona cercana. Esto, como veis, es caliza, claramente, y que la han recubierto pues de una especie de mezcla de cal antigua junto con yeso, es decir, cemento. Yo creo que cuando hicieron este recubierto pues todavía o no existía o era muy caro o no era muy frecuente. Hacían una especie de barro mezclado con cal para revocar este tipo de paredes que ya, como veis, está ya cayéndose, ¿no? Es valla de caliza. Luego si vemos los alrededores, aquí por ejemplo tenemos una cruz cerca del cementerio. La cruz está apoyada en un basamento de caliza también, claramente, y luego la cruz es de granito bastante claro, tiene gran cantidad de cuarzo, y luego fijaros claramente los puntitos de la mica negra, mica biotita. Esto es granito, esta es la cruz de granito. Aquí en el parquecito que tenemos al lado del cementerio, pues vamos a estudiar un poco los elementos decorativos que hay. Aquí han colocado unas rocas que son de algo, bueno, curioso, que es una especie de toba calcárea. Esto que es caliza se formó a partir de restos vegetales, restos de ramas, hojas, y estos restos, incluso con huecos en el interior, se fosilizaron de alguna manera pasando el agua rellena de carbonato cálcico y se han transformado en esto, una toba calcárea de caliza. Aquí los bancos de granito con las correspondientes macarradas de los jóvenes, y estos bancos de granito normal. Cada una de estas losas de granito, que tienen como 2 metros de longitud, yo calculo que pesarán unos 400 kilos más o menos, entre 300 y 400 kilos lo que es el asiento. Aquí está el parquecito y aquí han puesto otra roca también de caliza para poner el cartelito, también de caliza, y como veis está con líquenes incrustantes metidos dentro de la roca, y como ahora hay una zona de humedad, pues están creciendo estos líquenes. Aquí tenéis uno. Bueno, estamos aquí cerca del pantano, a la salida de Guadalís hacia la carretera de Burgos,
Estamos aquí en una zona que lo llaman la Tierra Colorá. Fijaros que claramente lo llaman la Tierra Colorá por el color que tiene esta zona, que es arcillosa. Esto es arcilla, ¿veis? Arcilla sirve para modelar y no es muy buena, no sirve para hacer objetos de barro, pero bueno, es arcilla. Cuando se seca, pues se cuartea. Aquí tenemos zonas cuarteadas debido a que ya no tiene agua. En cambio, cuando está húmeda, se hincha. Aquí, que está más húmeda, está hinchada y ahí está cuarteada. Fijaos que hay ahí una veta de yeso de color más clarito entre la arcilla, que es de color grisáceo más clarito, y crecen plantas. Esto es la ulaga, que tiene unos pinchos bárbaros. Crecen plantas entre esta arcilla. La arcilla retiene bastante bien el agua, es decir que ahora estos días que ha llovido, pues dura casi meses la retención de agua de la arcilla, a diferencia de la arena, en que se filtra y entonces dura muy poco tiempo la absorción de agua. Esto es la Tierra Colorá, arcilla fundamentalmente. Una de las gracias de la arcilla consiste en quedarse pegada en los zapatos, de tal manera que me he metido un momento en la zona esta de la Tierra Colorá y fijaros cómo se me han puesto los zapatos, que ahora no sé cómo los limpiaré. Bueno, justo encima de la Tierra Colorá, o sea, en la misma Tierra Colorá, y se ven trozos, pues hay una antigua ermita diseñada por Miguel Fisac, un arquitecto famoso, que tiene los muros de mampostería formado por rocas magmáticas, seguramente traídas de Colmenar. Estas rocas magmáticas, algunas son más rojizas por el feldespato ortosa y por el óxido, otras son más claritas, con más cantidad de cuarzo como esta. Todos son derivados del granito de la zona, de los alrededores. Estas son las rocas. Tenemos las escaleras de acceso a la ermita esta abandonada de Miguel Fisac. Pues nos encontramos que tienen granito, un granito común. Son trozos de granito común cortado en forma de ángulo para que pueda hacerse bien la escalera. Desde aquí tenemos una vista de la ermita.